plástica muy dúctil que respira toda la roca y parece como incluso que estuviese fluyendo. En el nivel estructural medio hay una combinación de amplios, ¡Fuera de aquí! ¡Que hagamos licores! ¡Fuera! Hoy la ciencia la doy yo, no, la ciencia la doy yo. Oiga, ciencia la doy yo. Oiga, ciencia la doy yo. Oiga, ciencia la doy yo. ¿Pero qué vamos a hacer si no sabemos nada de biología? Pues no sé. Pues vamos a buscar expertos. Vale, va. Bueno, vale. ¿Ya sabes a quién vamos a entrevistar? A Elena Ansó y Luis Moliner. Y a Joaquín Amelero y Ander Montoya. ¿Qué importancia tiene la dinámica de la litosfera para la vida? La estructura de la Tierra es la que tiene que ser para que se desarrolle la vida. ¿Cómo sabemos que la Tierra está estructurada en esas capas? Se sabe por las ondas sísmicas. Sabemos que hay un núcleo interno y externo, que hay una parte fluida, que es muy rica en hierro y níquel, que eso permite cierto movimiento de rotación a distinta velocidad, que eso genera, al ser compuestos de hierro, genera unas corrientes eléctricas en espiral, que son las responsables del campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre llega hasta muchos cientos de kilómetros en la atmósfera, nos protege de las radiaciones solares. La estructura de la Tierra hace que exista el campo magnético. ¿Qué importancia tiene el campo magnético para la vida? Lo mismo que las personas utilizamos las brújulas para orientarnos, también hay animales que tienen como una especie de brújulas internas que les permiten orientarse en sus viajes a lo largo de la Tierra. La radiación ionizante, si no tuviéramos campo magnético terrestre, afectaría a las moléculas que forman la materia orgánica viva y causaría pues, una alta tasa de mutaciones que impediría que se pudiera desarrollar la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Cuando caen estas partículas hacia los polos es cuando se producen las auroras boreales. El campo magnético, por una parte, nos protege y por otra nos permite orientarnos. Gracias también a las ondas sísmicas se sabe que bajo la litosfera está la astenosfera, que está compuesta por rocas silicatadas, semifundidas, y que a gran temperatura permite un cierto movimiento que implica que la litosfera se compartimente en placas que tienen movimiento. Es lo que se llama la tectónica de placas y la distribución de los continentes, que es lo que vemos fundamentalmente, y de los mares. Eso genera una serie de ambientes en distintas condiciones, y por eso los distintos tipos de vida, los distintos tipos de clima. La estructura de la Tierra genera el campo magnético y genera nuevos hábitats. Date cuenta que toda la estructura de la Tierra va a modificar también el relieve externo, porque por ejemplo el vulcanismo, el movimiento de las placas, y luego toda la externa, todo el paisaje, cómo se va modelando, pues eso también va a influir en los organismos, ¿no? Hay momentos en los que los continentes se van acercando y forman es todo un continente unido, y otros en los que se están separando, bueno, por el movimiento de las placas, ¿no? Entonces todo ese movimiento y cómo va cambiando el paisaje, y cuando chocan y se forma una montaña, cuando se separan y se forma un mar, todo eso hace que los organismos se tengan que adaptar a esos cambios. También tiene mucha importancia en cuanto a la creación de nuevos hábitats que dan lugar a la especiación de seres vivos, a la aparición, a la radiación y a la aparición de nuevas especies. Diferentes hábitats los ocupan diferentes organismos. ¿Qué es el suelo? Bueno, el suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre y es fundamental. Es fundamental porque
sobre ella se desarrolla toda la vida. Y es fundamental, porque a pesar de que es una capita muy delgada y discontinua, interactúan tanto la atmósfera como la hidrosfera como la geosfera. O sea, en esa delgada capa superficial de terreno tenemos agua, tenemos aire y tenemos tierra. En definitiva, es una mezcla de todas las capas de la Tierra más importantes, que son la geosfera, la atmósfera y la hidrosfera. Entonces ahí se produce una mezcla y además también hay una gran riqueza de organismos vivos, tanto macroscópicos, animales y plantas, como microscópicos. ¿Qué ocurre? Pues es donde se desarrolla la vegetación. La vegetación da materia orgánica. El agua de lluvia y la que se infiltra permite que la vegetación siga creciendo. Y a partir de ahí tenemos todo. Tenemos microorganismos que la descomponen, tenemos seres que comen la vegetación y empieza ya la pirámide alimenticia. Es mucho mayor en zonas tropicales con mucha pluviometría que en zonas desérticas sin apenas pluviometría o en las grandes cumbres. Si no hay suelo, también hay muy poca vida. Si no hay suelo, no hay vida. ¿Cuál es el origen de la hidrosfera? Es fundamentalmente extraterrestre. O sea, nos ha llegado a través de meteoritos de hielo. Los océanos proceden del hielo del presente. ¿Qué importancia tiene el agua para la vida? Pues es muy importante. Primero, porque el agua forma parte de todas nuestras células. Tienes sed, necesitas agua para vivir, ¿no? No sé si el 72, 78, no sé el porcentaje ahora mismo de nuestro cuerpo es agua. Formamos parte de la hidrosfera. Fíjate, si es importante, somos parte de la hidrosfera. Somos parte de la hidrosfera. ¿Crees que es importante para la vida las propiedades del agua? Lo más que tienes en tu cuerpo, ¿no? El mayor porcentaje de tu cuerpo es agua, hasta un 65%. Entonces, imagínate todo el transporte, la sangre, ¿no? Que es un medio acuoso, todo lo que se transporta por tu cuerpo se va a ir transportando gracias al agua. Luego te ayuda, por ejemplo, a regular tu temperatura, que no suba ni que baje mucho, que estemos constantemente a una temperatura adecuada. El agua interviene en todas las funciones de los seres vivos. Y una de las propiedades que muchas veces pasa desapercibida es el hecho de que la mayor densidad del agua se produzca a 4 grados centígrados y que el agua en estado sólido tenga menos densidad que el agua en estado líquido. Eso supone que estén siempre flotando en los casquetes polares o cuando se congelan los lagos o los ríos, porque si fuera al contrario, se nos iría al fondo. Cuando viene el buen tiempo, no daría tiempo de descongelarse, sigue acumulando y al final solo tendríamos hielo sobre la superficie terrestre, salvo una pequeña capa, con lo cual no se desarrollaría la vida como conocemos. Estamos vivos porque el hielo flota. ¿Cómo se inició la atmósfera? La Tierra se formó por el choque de diferentes meteoritos. Apareció realmente, era como si fuera continuamente volcanes. Entonces emitía a la atmósfera muchos gases, sobre todo dióxido de carbono. El origen de la atmósfera es por un mecanismo interno de la Tierra. Y los gases pues quedaron atrapados por la fuerza de atracción de la Tierra, de la masa sólida. La atmósfera la formaron los gases de los volcanes. ¿Qué relación hay entre la vida y la evolución de la atmósfera? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que al principio era una atmósfera reductora, sin oxígeno. Dice, no se puede desarrollar la vida. Sí, empezaron las bacterias. Unas bacterias anaerobias. ¿Qué quiere decir? Que vivían sin oxígeno. Pero que sacaban el oxígeno, expulsaban el oxígeno como el desecho. Empezaron a desarrollarse diferentes tipos de microorganismos vegetales, ¿vale? Que empezaron a realizar la fotosíntesis. Como consecuencia de eso, captaban dióxido de carbono de la atmósfera, que había muchísimo, y desprendían oxígeno. Entrecomillado, los pedos de las bacterias cambiaron la atmósfera.
y le hicieron oxidante, y a partir de ahí se desarrolla la vida tal como la conocemos ahora. Si no hubiese sido por la evolución de esos gases atmosféricos, gracias a los procesos fotosintéticos no tendríamos la vida como la conocemos hoy. Las bacterias fotosintéticas cambiarán el tiempo. ¿Cuál es la composición de la atmósfera actual? La primera capa, la más cercana, es donde están todos los gases, esos gases que necesitamos para vivir, es donde está el oxígeno. El 80-90% de los gases de la atmósfera se concentran en esa primera capa. La atmósfera actual, como bien sabéis, se compone fundamentalmente de nitrógeno, que es un gas inerte, pero que sin embargo es fundamental para la vida, porque entra a formar parte de las proteínas y de otras moléculas orgánicas de gran importancia. Pues esos son los principales elementos, oxígeno, nitrógeno, argón, pero bueno, que luego hay otros muchos gases que tenéis que tener en cuenta y que son muy importantes. Habéis oído hablar del ozono, la capa de ozono, sí. Del vapor de agua, que es un gas de efecto invernadero, del metano. Del CO2, que también sabéis que es importante porque además de que es un nutriente para las plantas, contribuye a mantener la temperatura de la atmósfera. ¿Qué importancia tiene la estructura de la atmósfera para la vida en la Tierra? Bueno, la estructura de la atmósfera implica que su composición cambia con la altura. Entonces, realmente la vida se desarrolla en la capa inferior. Luego tenemos, en la siguiente capa tenemos la capa de ozono, que nos protege de las radiaciones ultravioletas. Creo que tenemos la ionosfera, que nos protege de las radiaciones ionizantes, de los meteoritos, de que no lleguen, ¿no? De que cuando impactan contra la atmósfera se vayan desintegrando y no lleguen a impactar en la Tierra. Otro de los aspectos fundamentales para la vida, y sin el cual no podría ser, es la capa de ozono. Y tiene la propiedad de que es un filtro para la radiación, con lo cual las que son perniciosas para la vida, las filtra y no las deja pasar. Lo que habéis oído ahora de que hay un agujero en la capa de ozono, eso no es real porque no se hace un agujero como tal, ¿no? Sino lo que pasa es que ha disminuido la concentración de ozono que hay por lo que nosotros estamos produciendo, ¿no? Por los elementos que estamos echando a la atmósfera que la están destruyendo. Pues si no existiera la atmósfera, pues supongo que seríamos un planeta, iba a decir como Marte, pero Marte tuvo el tiempo si aún quedan restos de lo que fue el planeta. Un planeta como Mercurio, por ejemplo, sin vida y sin nada. Sin atmósfera no habría vida. ¿El clima tiene mucha importancia para los seres vivos? El tipo de vida que hay en cada zona está adaptado a ese clima, pero además ahora que hablamos del cambio climático que está pasando, ¿no? Pues veremos cómo todo ese cambio que se va produciendo va a ir afectando a las especies que viven, o tendrán que moverse a otras zonas si pueden, o unas desaparecerán, otras evolucionarán. Si cambia el clima, sigue habiendo vida, pero cambia los organismos de la vida. Si cambia el clima, cambian los seres vivos. ¿Qué importancia tienen las nubes y las precipitaciones para la vida en la Tierra? Dan el índice de humedad, de pluviometría, y hay más o menos cantidad de agua. La cantidad de agua hay más vida. A más agua, más vida. ¿Qué importancia tiene el viento para los seres vivos? Sabes que las plantas se reproducen mediante el polen, que son los gametos masculinos de las plantas, y el viento distribuye los granos de polen y facilita que puedan reproducirse sexualmente las plantas que por sí mismas no pueden desplazarse. El viento ayuda a muchos seres vivos. ¿Qué pasa si cambia la Tierra? Claro, es que si cambias la proporción, si cambias la dinámica, no sabemos qué puede pasar. Entonces, estamos aquí por un cúmulo de circunstancias. Se han dado una serie de circunstancias a lo largo de la historia geológica de la Tierra que nos ha llevado a esta distribución a esta estructura de la Tierra, a esta composición de las distintas capas de la Tierra, a esta composición de la atmósfera y a la hidrosfera. Y de todas esas combinaciones se ha permitido la vida, y luego a partir de la evolución desde los primeros microorganismos y los seres vivos macroscópicos hasta la aparición del hombre.